Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. No estaba en mis planes visitarlos tan pronto, pero sí en los planes de Dios, ¿verdad? Entonces, es un gusto verles nuevamente. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la primera carta a los Corintios y vamos a leer el capítulo número 9. Vamos a orar, hermanos, antes de leer la escritura. Así es que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Gracias por el privilegio que nos das de congregarnos una vez más. Y gracias porque podemos exaltarte como iglesia, como un cuerpo. Ahora vamos a meditar en tu palabra y queremos pedirte que nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces la necesidad de formación que hay en nuestra vida y danos la guianza de tu Espíritu para poder poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Hermanos, vamos a leer el capítulo número 9 y vamos a leer únicamente 3 versículos. Versículo 3, 4 y 5. Dice así la escritura: esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? Amén. Pueden sentarse. Hermanos, esta noche me han pedido desarrollar un tema. Y el tema es la familia y el servicio a Dios. Es por eso, hermanos, que he querido leer esta porción de la Escritura, porque es una porción donde ya el Evangelio de Jesús y la iglesia había avanzado algunos años. Ya la iglesia de Corinto era una iglesia prácticamente gentil, no habían muchos judíos, y era una iglesia que se había formado en una de las ciudades más difíciles. Sin embargo, Pablo tiene que aclarar algunas cosas que la iglesia no había comprendido, porque habían generado ciertos problemas. Y por ejemplo, si usted lee el capítulo 7, que es un capítulo que en las iglesias leemos bastante, hermanos, y es cuando habla acerca del tema del matrimonio. Entonces ahí se nos explica los vacíos que la iglesia tenía con respecto a ese tema, que es el tema del matrimonio. Ahí Pablo tiene que decir que un creyente se tiene que casar con una creyente. Ahí Pablo tiene que decir que los matrimonios no tienen que negarse sexualmente, y que cuando un matrimonio se va a separar tiene que ser por mutuo acuerdo y tiene que ser con el propósito de buscar al Señor. O sea, ¿por qué? Porque la iglesia no miraba así las cosas. Entonces en este capítulo, no voy a explicarlo todo, pero en este capítulo
Pablo está defendiendo su servicio a Dios. Eso es lo que él está haciendo. Está defendiendo que él es un predicador genuino, que él es un apóstol del Señor genuino. Y aunque a Pablo no se le llama solo apóstol, porque si usted ha leído el libro de los Hechos, usted sabe que a Pablo también se le dice maestro y a Pablo también se le dice profeta. Y no solo a él, sino a Bernabé. A ambos se les dice que eran profetas y que eran maestros. Eso está en el libro de los Hechos. Pero él está entonces diciéndole a la iglesia que él es un verdadero ministro. Y por eso es que leí esa primera expresión que Pablo menciona cuando él dice: esta es mi defensa contra los que me critican. O sea, a él lo criticaban. Y lo criticaba la misma iglesia que él fundó. Imagínense, porque él fundó esa iglesia. Entonces, los mismos hermanos de la iglesia lo criticaban. A los que se habían convertido a través de las predicaciones de él, lo criticaban. O sea, era un poco complicado y por eso él tiene que ser muy claro en lo que está diciendo. Entonces él toma una forma de enseñar a la iglesia y es una forma bien bonita. Y es preguntando. Hay muchas formas de aprender, hermanos. Y una forma de aprender es preguntando. Quienes utilizan mucho esa forma de enseñanza son los asiáticos. Por ejemplo, los japoneses, ellos así enseñan a los niños. O sea que les preguntan a los niños qué quieren saber. Y si el niño dice: quiero saber por qué hay olas en el mar. Entonces, aprovechándose de esa pregunta, les enseñan hasta cálculos matemáticos. Y les dicen: las olas existen porque está la luna y la luna ejerce una presión sobre la tierra, entonces el agua recibe una presión de la luna y eso es lo que hace que vayan saliendo las olas. Y les enseñan. Y si el niño, la pregunta puede ser otra, ¿verdad? La pregunta puede ser: ¿y por qué los animales de tal raza se están extinguiendo? Entonces, aprovechan esa curiosidad que hay en los niños para enseñarle del ecosistema, de cómo la cadena alimenticia existe desde los insectos, las flores y todo lo demás, y que cuando esa cadena alimenticia se rompe, entonces es que las especies se ponen en peligro de extinción. Pero ellos están enseñando a través de las preguntas. Y no en vano, ¿verdad? Finlandia y Japón siempre son los dos países que se están peleando cuál tiene la mejor educación. Esos son los dos países que tienen la mejor educación. Pero ellos aprovechan las preguntas. Entonces Pablo, para enseñar por lo menos sobre su apostolado, él utiliza las preguntas. Y mire la primera que hace, aunque ya había preguntado antes, pero por el tema no quise leer los demás. Dice el versículo 4: ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Hermanos, ¿por qué se ponen a reír? Porque la pregunta es obvia. Es obvia, o sea, pero imagínense, él se los pregunta y les dice: ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Era lógico lo que la gente iba a pensar, la respuesta. Iban a saber que si no comía, se muere. Y si no bebía, se muere. Entonces, ellos sabían que la respuesta era que por supuesto, que todo hombre debe comer, que todo hombre debe beber y que tiene el derecho de hacerlo. Es como dormir, ¿verdad? O sea, todos tenemos derecho de dormir. Entonces, si usted viene a una vigilia y después no tiene nada que hacer, vaya a dormirse. Pues sí, vaya a recuperar sus fuerzas.
Es natural. Claro, mi hijo pequeño a veces me dice, ¿por qué dormimos? O sea, me dice, ¿y por qué existe la noche y el día? ¿Y por qué tenemos que dormir? Claro, me pregunta y ahí aprovecho como los japoneses, ¿verdad? Y aprovecho ya a explicarle que todos necesitamos dormir por esto y por esto y por esto, y que el sol lo necesitamos, y que la luz la necesitamos, y que la oscuridad también la necesitamos, y comienzo a explicarle cómo es eso. Entonces, pero todos tenemos que derecho de comer, derecho de beber. Entonces, hasta ahí está bien. Pero entonces, él involucra algo que tiene que ver con la familia. Es el siguiente versículo, cuando él pregunta, ¿no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente? Fíjense, hermanos, que el cristianismo, hermanos, nunca fue algo que de una sola vez se supo todo, sino que el cristianismo se fue desarrollando. Porque esta primera parte de la pregunta que acabo de mencionar, hasta podríamos sentir que rompe con algunos versículos de los evangelios. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes cuando en el evangelio la gente le dice, Jesús, tu familia te busca, tu madre y tus hermanos te buscan, quieren hablar contigo? ¿Y qué les respondió Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Mi padre y mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad del Señor. Pero en otras palabras le estaba diciendo, no voy a hablar con mi familia. O si no, veamos cuando Jesús llamó a los discípulos, ¿qué les decía? Algunos le dijeron, deja que primero entierre a mis padres. Deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. Y uno puede decir, qué duro. O sea, el Señor les está diciendo que ni al papá pueden enterrar. Y otras porciones, ¿verdad? Como cuando Él dice que una casa dividida, o el otro, el del amor, que ese es más fuerte, ¿verdad? El que ame a padre, a madre, a esposa o a hijos más que a mí, no es digno de mí. Y Pedro, hermanos, cuando siguió a Jesús, ¿qué hizo? Dejarlo todo. Lo mismo hizo Juan, lo mismo hizo Jacobo. Pero el detalle es que Pedro estaba casado, hermano. O sea, Pedro, cuando siguió a Jesús, abandonó su familia. Y por 3 años abandonó a la familia. Porque era el concepto de encuentro y de evangelio y de cristianismo que se tenía. O si alguna vez usted ha leído el libro del Éxodo, sabrá, ¿verdad? Cuando es una porción bien así, que cuando llega Jetro a buscar a Moisés, le dice Jetro, y aquí te traigo a tu esposa y a tus hijos, como quien dice, vos te has puesto a libertar al pueblo en el desierto y Dios hablando con vos y vos hablando, y aquí me has dejado a tu esposa y a tus hijos. Y claro, Jetro se los dejó, no crean que se los llevó de regreso. Ahí lo puede leer en el libro del Éxodo. Pero como que había un concepto de que al servir a Dios, como que uno tenía que sacudirse de la familia. Ahora Pablo está diciendo algo bien revolucionario. Porque él está diciendo, no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente.
O sea, él está diciendo, no tenemos derecho los apóstoles, los que predicamos el evangelio, a ir con una esposa cristiana. Hermano, es un revolucionario. Primero, por lo que mencioné, ¿verdad? Por el hecho de abandonar todo cuando uno sigue a Dios. Y lo otro porque no se concebía que la mujer le servía a Dios. Quien rompió ese esquema fue Jesús. Por eso en la Biblia no solo se habla de discípulos, sino que la Biblia también habla de discípulas. Porque Jesús sí permitía que las mujeres sirvieran. Él sí permitía. Los maestros de su tiempo no lo permitían, pero él sí. Entonces cuando está diciendo, no tenemos derecho a ir acompañados por una esposa creyente, está hablando de que el matrimonio le está sirviendo a Dios. El matrimonio está haciendo la obra de Dios. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la familia y del servicio a Dios, la familia precisamente refleja el servicio a Dios que uno puede tener. Ahora, sí voy a aclarar que se debe entender por servir a Dios, porque a veces ahí está el problema, que nosotros creemos que servir a Dios solo son ciertas cosas, y servir a Dios son muchas cosas. Entonces, por poner un ejemplo, uno cree que servir a Dios es predicar. Está bien, predicar es servir a Dios. Pero entonces usted puede decir, ¿y el que no predica? Tú no puedes tomar la postura de Jesús que ya vimos antes, ¿verdad? Y decir, no le sirve a Dios. Pero esa es una cuestión muy limitada. Porque le hago otra pregunta. Usted le está haciendo un examen de la Biblia ahorita, pero ¿de qué manera le servían las mujeres a Jesús? ¿O de qué manera le servían los discípulos a Jesús? No era predicando, hermano. No era predicando. Entonces, si nosotros creyéramos que predicar es servir a Dios, solo predicar, entonces los discípulos nunca le sirvieron a Dios. Solo cuando Él los mandaba. Pero cuando Él no los mandaba, no. Cuando le dijo a aquellos, vayan y van a encontrar un aposento alto y díganle al dueño que ahí voy a cenar la última cena con ustedes. Y si Él les pregunta, ¿y quién es? El Señor la necesita. Y solo fueron a comer, a comer fueron. Pero yo pregunto, ¿le estaban sirviendo a Dios? ¿Sí o no? Claro que le estaban sirviendo a Dios. Entonces no solo el que predica le sirve a Dios, el que canta también le sirve a Dios, el que ora también le sirve a Dios, el que es humilde y obediente también le sirve a Dios, el que es buen estudiante también le sirve a Dios, el que no miente y tiene un buen testimonio también le sirve a Dios. Eso es servir a Dios. Entonces, cuando vamos a entrar a ese campo de la familia, yo primero aclaro eso, que servir a Dios es todo aquello que hacemos que honra a Dios. Todo lo que honra. Que ahí es donde ustedes saben que hay gente que ha cometido grandes errores, por ejemplo, en el tema de la sexualidad. Grandes errores. Y dicen, uy, eso es sucio. Eso es malo. Y no Dios lo hizo. Y no, Dios dice que en el vínculo matrimonial eso es honrarlo a Él. Pero nos dejamos llevar, ¿verdad? Por lo que la gente dice.
Y creemos que una expresión de cariño hacia el esposo o hacia la esposa está malo. Y se dice, no, qué barbaridad. Y no es su esposo. Y no es su esposa, y que tiene que la abrace. Y que tiene que la bese. Y que tiene que le dé un regalo cuando no hay fecha especial. ¿Y qué tiene de malo? Nada de malo. Dice, no, que el mundo así hace. No. Es algo que Dios diseñó. Pero como nosotros le hemos escuchado a quien no tenemos que escucharle, entonces creemos que las relaciones sexuales son malas. Y no son malas. Si usted está casado, y no hay ningún problema. Hasta en esos aspectos, hermano. A veces nosotros hemos entendido mal y por eso nos afecta. Nos afecta. Entonces, si servir a Dios es todo aquello que a Él lo honra, entonces la familia tiene que hacer aquellas cosas que a Dios lo honran. Y ahí, hermanos, hay mucho que decir. Porque no voy a leer todas las porciones, pero le voy a hacer referencia a algunas. Por ejemplo, la Biblia dice, en el caso de la mujer cristiana, que si cuida a sus hijos está haciendo algo honroso a Dios. Por ejemplo. Vaya. Entonces, si una mujer está cuidando a sus hijos, está honrando a Dios. Está sirviendo a Dios. Y usted puede decir, sí, pero es que mire, no ha ganado a nadie para Cristo. Pues está ganando a sus hijos, hermano. Qué bueno que lo ganen. Yo recuerdo un hermano, ¿verdad? Bueno, en realidad fue una hermana. Habló conmigo y me dijo, hermano, fíjese que yo tengo un deseo en mi corazón. ¿Cuál es? Le dije. Ella era supervisora de células. Y me dijo, ya no quiero supervisarme. ¿Por qué? Le dije. El esposo también era supervisor. Y me dijo, es que yo quiero andar con mi esposo. ¿Y qué quiere que haga? Le dije. Ponga otra. Ponga otra, me dijo. Porque yo quiero. Con que aún así a veces voy con él, porque es cierto. Hacía todo lo que tenía que hacer y se iba con el esposo. Y yo le dije, ahorita no tengo a la persona adecuada, hermano. Espérenme. Y pasó un mes. Y 3 meses. Y 6 meses. Y 9 meses. Y 1 año. Y entonces tenía yo la persona adecuada. Y la mandé a llamar. Llegó a la oficina y se sentó. Y le digo, hermana, fíjese que hay algo que vamos a hacer. ¿Se recuerda la conversación que tuvimos? Yo no sabía si era acordado, pero le tenía que decir. ¿Se recuerda una conversación que tuvimos de que usted quiere andar con su esposo y que quiere que otra persona atienda el sector porque usted quiere acompañarlo a él? Sí, hermano, me recuerdo. Pues ya estuvo. Ya tengo a la persona. Hasta este sábado va a estar usted en el sector. Y ya a partir del otro, usted puede andar con su esposo. Ella comenzó a llorar. Y me dijo, hermano, yo creí que se le había olvidado. No, le dije. No se me olvidó. Y le hicimos una gran fiesta, ¿verdad? De bienvenida a la hermana que iba a sustituirla y de agradecimiento por una labor maravillosa que ella hizo como supervisora. Y feliz se fue con su esposo. El esposo de ella hoy es uno de nuestros pastores allá en San Salvador. Pero no por solo su mérito, ¿me entienden? Sino por el apoyo de ella.
Entonces, nosotros contribuimos en ayudar a la vida de un ministro. ¿Pero por qué? Porque no tuvimos aquella mente de, uy, si deja de ser, ya no es útil. ¿Y quién dice eso? Entonces las familias tenemos que comenzar a honrar a Dios de esa manera, cuidando a nuestros hijos, cuidando a nuestras esposas, cuidando a nuestros esposos, cuidando a la familia. Nosotros estamos sirviéndole a Dios. Lo estamos haciendo. Él dice, ¿y qué tiene de malo? Que anden los hermanos con sus esposas creyentes. ¿Qué tiene de malo? Y después dice, como hacen los demás apóstoles y Cefas, que está hablando de Pedro, y los hermanos del Señor. O sea, Pedro ya no andaba predicando solo, hermano. Ya andaba con su esposa. Y los hermanos del Señor andaban con sus esposas. Y entonces juntos estaban haciendo la labor por la cual Dios los había llamado. Entonces, una familia puede servirle a Dios siempre y cuando cumpla ese llamado por el cual Dios los tiene ahí. Dios los tiene ahí. Esa es algo que debemos rescatar hoy en las iglesias. Porque, hermanos, nosotros no somos robots. No somos máquinas, hermanos, de que nos apretan un botón y hacemos las cosas. No, somos seres humanos. Tenemos sentimientos, tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Tenemos cosas que las podemos hacer muy fáciles, pero tenemos cosas que son muy difíciles para nosotros. Y tenemos que ir como equilibrando las cosas. Que algunas cosas las vamos haciendo más rápido, otras las vamos haciendo más despacio, otras vamos ahí con luchas y otras hasta empujones, pero ahí vamos, hermano. Porque no somos máquinas. Entonces, pero si estamos en ese camino de Dios, ese esfuerzo, sea poco, sea mucho, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a bendecir. Eso es lo que nosotros debemos procurar. Como pastor, varias veces, hermanos, habían hermanos que me decían, mire, yo ahorita necesito cuidar un poco a mi esposa, a mi esposo. Y yo les decía, está bien, hágalo. Hace no mucho estuve platicando con un hermano que lo conozco hace muchos años. Y él me dice, hermano, fíjese que uno de nuestros hijos se nos estaba ya descarriando. Y como los dos estábamos solo sirviendo y sirviendo y sirviendo en la iglesia, tuvimos que platicar como matrimonio. Y entonces dijimos, bueno, uno de los dos ya no tiene que estar tan involucrado para cuidarlo. Era un muchacho que estaba cerca de meterse en las pandillas, cerca. Entonces sí tomaron la decisión. Y uno dejó de estar involucrado y comenzó a estar con el hijo. Y lo acompañaba y oraba por él y lo aconsejaba y estaba. Y después se turnó. La primera fue la hermana, la que dejó, y entonces después fue él. Ella siguió y él dejó porque el muchacho le gustaban muchas cosas que podían hacer juntos con el papá. Y lo comenzaron a hacer. El muchacho ya tiene como 22 años y no ingresó a las pandillas. Y lo lograron rescatar, hermano. Y uno podría decir, hermano, pero Dios es primero. Pero es que Dios, el mismo Dios que es primero, es el que nos regaló la familia. El mismo Dios que es primero no dejó a Adán solo, sino que le dio a Eva. Y los dos eran ¿para qué? Para que se cuidaran,
para que se acompañaran, para que estuvieran juntos. Entonces, ¿cómo es posible que Dios va a estar en contra de algo que beneficie a la familia y que lo honre a Él? Él no va a estar en contra. Son nuestros esquemas mentales los que a veces nos impiden. Y nosotros, y ahí vamos, ¿verdad? Y no podemos, y es que Dios se va a sentir bien, Dios, por esto. ¿Y cómo que Dios no se va a sentir bien si lo que estamos haciendo lo honra? Claro que sí, hermanos, tenemos nosotros que servirle a Dios como familia. Y por eso dice, lo hacen los demás, lo hace Cefas, lo hacen los hermanos del Señor. No hay problema. Ya después mete a su amigo Bernabé, porque Bernabé era casi como Pablo. De hecho, Bernabé le ayudó mucho y lo formó mucho a Pablo. Entonces, y después él menciona, y ellos no trabajan. Cefas anda predicando con su esposa y no trabaja. Los hermanos del Señor andan visitando las iglesias, predicando y andan con sus esposas y no trabajan. ¿Y por qué yo tengo que trabajar? Y no soy igual que ellos, pues. Y usted va a ir entendiendo si lee todo el capítulo, porque lea todo el capítulo. Él sigue preguntando. Y pregunta de una cosa y pregunta de otra. Pero al final lo que está diciendo es, el mismo ministro que cualquier otro soy yo. El mismo. Solo que soltero. Que no se casó. Solo que a veces había iglesias que él no les agarraba ofrendas. Le decía, a ustedes no les voy a agarrar. Porque después ustedes van a andar hablando mal de mí. Entonces, siempre que me den ofrenda, yo a ustedes no les agarro. Y aquellas iglesias pequeñitas que le mandaban ofrenda, él decía, este es un olor fragante al Señor. Esto es un olor fragante. Y se gloriaba, dice él, se gloriaba de esos. Dice, estos grandes no me han sostenido los pequeños, decía. Y Dios los recibe con agrado. O sea, Pablo era un gran ministro, hermano. No cabe duda. Pero tenía la claridad para ver que no es un error que otros ministros que fueran diferentes a él también eran siervos de Dios. No tenía ningún problema. Él era un ministro soltero y le servía a Dios, excelente. Pero no tenía ningún problema que ministros casados le sirvieran a Dios. No tenía ningún problema. Entonces nosotros no hagamos tanta acepción de personas. Porque a veces nosotros somos los que ponemos una vara de medir un poco, ni bíblica, sino que nuestra, ¿verdad? Y decimos, él como es niño no puede servir. Ella como es niña no puede. ¿Y por qué? Porque es niña. ¿Y la Biblia dónde dice eso? No dice, pero es niño. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué hizo con aquel niño rey? 8 años tenía, hermanos. 8 años y Dios lo puso de rey. 8 años, hermano. Si a veces los niños les sirven mejor a Dios que nosotros. Pero nosotros decimos, no, aquel que es muy joven, aquel que mucho se corta el pelo y aquel porque no se lo corta. Sí, hermano. Entonces, y ahí comenzamos. Y la Biblia no dice nada, pero yo digo eso, ¿verdad? Y comenzamos. Mire, es que es de este país. Y que es de este otro país. Es que mire que es de este pueblo. Y en ese pueblo hay solo gente mala. Y no así fue con Jesús. Jesús nació en el peor pueblo. Era un Galileo.
de los galileos se burlaban, hermano, porque eran los más pobres, eran los más ignorantes. Pero de ese pueblo pobre, ignorante, nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo formó Dios ahí. En medio de la escasez, en medio de la pobreza, en medio de la ignorancia, ahí lo formó Dios. Siendo un niño. Siendo un niño. Entonces nosotros, hermanos, no andemos poniendo ahí tanta traba, ¿verdad? Que estamos con una y otra traba. No, si lo está haciendo para Dios, qué bueno. Si lo hace para honrar a Dios, qué bueno. Bienvenido sea. Porque algunos hermanos lo que hacen es que son de excelente testimonio. Y eso es predicar también, hermano. Excelente testimonio. Que sus mismos jefes dicen, es cristiano. Tal vez no le ha dicho nada con sus palabras, pero en su vida está viendo un buen testimonio. Por ejemplo, a mí en El Salvador me han pasado las dos experiencias, ¿verdad? Los que me dicen, mire hermano, ese hermano de su iglesia es un desastre. ¿En serio? Es Aragán como no tiene idea. Ese es mal empleado, hermano. Sí. Ya me ha pasado y uno solo agacha la cabeza y quiere que la tierra se lo trague. Porque están dando un mal testimonio, no están sirviendo bien a Dios. Y conozco lo otro, bro. Personas no cristianas que me han dicho, mire, esta persona es de su iglesia y qué buen empleado es, mire. Da gusto tener una persona así en la empresa donde yo estoy. Sí, hermano. Están a todos. ¿Pero por qué? Porque algunos están más cuidadosos de honrar al Señor. Porque honrar al Señor es servirle. Pero el que solo está cuidadoso en si predico, o si canto, o si me aplauden, o si me ven como el buen cristiano, ese es un desastre, hermano. Porque en las cosas importantes, ahí es donde no sirve. Ya cuando se tiene que ver de santidad, no, hombre, la santidad no les interesa. Cuando se tiene que ver de la Biblia es lo que menos les interesa. Lo que les gusta es que les aplaudan. Lo que les digan es, lo que les gusta es que les digan que son bien bonitos. Y si les comienzan, no sé si me voy a dar a entender con esta expresión, pero si los comienzan a apretar, a ella no les gusta. A ella no. Dice, mire hermano, no se descuide, usted se está descuidando en esto. Ay, no, usted no me conoce, el Señor ve el corazón y usted no me puede ver el corazón y no sabe cómo lo tengo. Pues si responde así de enojado, su corazón no está nada bien. Porque está enojado. Ya está enojado, entonces quiere decir que su corazón no está muy bien. Pero aquella persona que dice, quiero honrar a Dios, quiero honrar a Dios, quiero honrar a Dios, quiero honrar a Dios, lo hacen todo, hermano. No sé si se recuerdan la vez anterior que les prediqué de Daniel, ¿verdad? No sé si se recuerdan, yo sí me recuerdo. Entonces, pero les prediqué el versículo 8, entonces, pero más abajo en ese capítulo dice la Biblia que el rey Nabucodonosor puso a prueba a Daniel y a sus 3 amigos y los comenzó a preguntar y a preguntar en toda ciencia, en todo. 3 años habían pasado estudiando. 3 años habían pasado honrando a Dios. 3 años habían pasado comiendo agua y verduras. 3 años, hermano. Porque no se querían contaminar.
3 años aprendiendo el idioma de sus conquistadores. 3 años. Pero cuando el rey les comenzó a preguntar, el rey quedó admirado. Y dice que los encontró 10 veces más inteligentes y más capaces y más sabios que cualquier otro. Y entonces, ¿saben qué dijo el rey? Los quiero conmigo. Eso dijo el rey. Ya no los mandó de regreso a estudiar. No, ¿para qué? Aquí, conmigo los quiero. El rey impío quería tener a los 4 siervos de Dios a su lado, porque sabía que tenía lo mejor. Pero imagínense cómo estos 4 jóvenes estaban poniendo el nombre de Dios en alto. Estaban honrando. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo estamos honrando a Dios como familia? ¿Cómo estamos honrando a Dios como familia? ¿Cómo están nuestros matrimonios? ¿Cómo está la relación con nuestros hijos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros padres? Que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. ¿Estamos honrando a Dios? ¿Estamos honrando a Dios con nuestras finanzas? ¿O le debemos a todo el mundo y no pagamos? ¿Estamos honrando a Dios con todo, hermano? Con lo que sale de nuestra boca. Que ahí lo dice el Nuevo Testamento. Que la palabra que nosotros debe estar sazonada con sal, o sea, debe ser buena palabra. La palabra que sale de nuestra boca tiene que ser buena. No palabras que destruyen, que hieren, que denigran, que maltratan. Porque eso no honra a Dios. Entonces, si nosotros, hermanos, estamos honrando a Dios y nuestra familia entonces honra a Dios, entonces vamos bien. Entonces vamos bien. Solteros, casados, jóvenes, viejos, no importa. Vamos a estar honrando a Dios. Y cuando la iglesia, hermanos, esté lleno de familias así, vamos a ganar a otros. Vamos a ganar a otros. Porque van a ver que no somos, ¿cómo es? Del diente al labio. Sino que van a ver que de verdad estamos comprometidos con Dios. Y van a ver que cuando otro muchacho le diga, no, mira, es que este viejo, a mi papá no le vas a decir así. A mi papá no lo vas a ofender de esa manera. No, mira, es que tu hermano es loco. A mi hermano no le vas a decir loco. ¿Me entienden? Porque está uno comprometido con qué, con honrar la palabra. Honrar a los padres y honrar a la familia. Y entonces vamos. Ahora, no estoy diciendo que las familias de los cristianos no cometemos errores ni que somos perfectos. No estoy diciendo eso. Porque nos equivocamos. Y a veces bastante. Pero enmendamos nuestros errores. Pedimos perdón. O utilizando la palabra que Pablo menciona en el capítulo 7. Reconcíliense. Reconcíliense. Que no sé si ustedes saben, ¿verdad? Que de esta carta a los Corintios es que salió el famoso emblema de nuestra iglesia. Reconciliando a los hombres con Dios. Porque es una frase que está en la primera carta a los Corintios. Pero ¿qué es lo que queremos? Reconciliar al hombre con Dios. Entonces, el hombre está reconciliado con Dios, va a estar reconciliado con su familia.
Va a estar reconciliado con la sociedad. Va a estar reconciliado consigo mismo. Va a estar reconciliado hasta con el medio ambiente. Y ese es el cristiano que le sirve a Dios. Ese es el que le sirve. Y esa familia es la que vale la pena. Ahora, el último consejo con el que voy a ir terminando es cuando no todos los miembros de la familia son creyentes. No se sienta mal. No se sienta mal. Si usted es el único cristiano de su familia, no se sienta mal. Haga bien las cosas, pero no se sienta mal. Si usted dice, mire hermano, es que mi papá, si usted conociera, mi papá es bien malo. Pues ahora, ore por él. Ore por él para que sea salvo y que Dios lo cambie. Pero no cargue con un peso que no es suyo. Porque así es, hermano. Voy a hacer referencia otra vez al capítulo 7. El capítulo 7 incluso habla de los matrimonios mixtos, donde uno es cristiano y el otro no. Y nos dice, si consiente en vivir contigo, vive con él. No hay problema. Si incluso un cónyuge es cristiano y el otro no hay problema, dice Pablo. Sigue adelante. No estás deshonrando a Dios. Entonces, si usted es el único cristiano de su casa, de su familia, no se sienta mal. Honre a Dios. Hágalo bien. Si a través de su testimonio Dios va a salvarlos, qué bueno. Pero mientras eso no suceda, venza el mal haciendo lo bueno. Y entonces seguirá honrando a Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Así es que espero haber ayudado en algo, hermano. Y que podamos comprender que servir a Dios es todo, es honrarlo en todo. Y como familia, cuando honremos a Dios, lo estamos haciendo bien. No se compare con otra familia ni con... No se compare. Usted honre a Dios. Y si ya su familia no es cristiana, solo usted, honre a Dios. Se puede. ¿Es un poco más difícil? Sí, pero se puede. Se puede honrar a Dios aunque estén en contra. Yo conozco cantidad de testimonios, y no solo de personas viejas, sino de personas jóvenes. Tuve una hermana la cual admiro mucho. Ella, cuando se hizo cristiana, fue una noticia muy mal recibida por la familia. Y la golpeaban, literalmente la golpeaban. Y tenía 18 años. Y la golpeaban. Y ella se iba al culto. Se subía por el techo y se iba. Y la golpeaban. Una vez, ella ya era diaconisa. Y pasó años siendo diaconisa y la familia no sabía. Tenía escondido el uniforme. Escondido, y se iba, y allá le daban chance de cambiarse. Y una vez la descubrieron. Casi la matan. De la paliza que le dio. Pero ella siguió adelante. Claro. Ella después se convirtió en la mamá. Después se convirtió el papá. Después se convirtió la hermana. El papá es líder. La hermana es supervisora. La mamá ya partió a la presencia del Señor. Y ella sigue sirviendo a Dios en nuestra iglesia hasta este día. No fue fácil, no. Pero honró a Dios. Se casó con un buen hermano, tiene un buen esposo, buenos hijos.
Y hoy cuando se recuerda de su pasado solo dice, Dios me ayudó. Entonces, si usted va a honrar a Dios, usted va a decir al final, Dios me ayudó. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos en esta noche. Servir a Dios es un privilegio, hermanos. Honrar a Dios es un privilegio. Es una bendición. Pero la clave es tener el compromiso de querer honrar a Dios. Que lo que hacemos no lo hagamos porque otro nos ve. Que lo que hacemos no lo hagamos porque otro nos dice, sino que lo hagamos porque queremos honrar al Señor. Levante sus manos a los cielos y dígale, Señor, quiero honrarte. Quiero honrarte en las cosas grandes, en las cosas pequeñas, pero quiero honrarte, Señor. Dame la capacidad, dame la sabiduría. Ayúdame, Señor, a honrarte. Señor, porque si te honro a ti, lo que haré será correcto. Y aunque los demás lo puedan ver como una decisión mala, como una decisión equivocada, si lo estoy haciendo por honrarte a ti, estoy haciendo lo correcto. Oh Dios, bendice cada familia representada en esta iglesia, Señor. Hermano y hermana, tómese un momento para orar por su familia. Ore por sus hijos, por sus padres, por sus madres, por sus esposos, esposas. Este es mi Servir a Dios, honrar a Dios es un privilegio. honrarte Y es algo que cada día debemos hacer. Cada día debemos hacer. con todo mi Es lo que dice la Biblia de Jesús, te adoro a ti, que el Padre siempre se agradó de su Hijo. El Padre siempre se agradó de su Hijo, todas mis porque siempre lo honró, siempre lo exaltó, fue fiel todos los días. mi adoración eres tú. Aleluya. Señor, te honramos. Señor, te honramos. Que cada uno de nosotros te podamos honrar en todas las áreas. Te doy mi corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo. Yo vivo Ayúdanos, Dios, para ti, a poder honrarte en cada en todo palpita, momento, mientras hay aliento en mí. en todo tiempo, Señor. Dios, haz tu obra en mí y hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Esta noche, hermanos, queremos hacer nuevamente el llamado. Si hay alguien en medio nuestro que aún no es cristiano, que aún no es cristiana, pero reconoce a través de la palabra que necesita honrar a Dios. La primera forma en que podemos honrar a Dios es entregando nuestra vida
y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Si hay alguien en medio nuestro que necesita recibir a Cristo y ser perdonado, póngase de pie y camine aquí al frente para que oremos por usted. Si hay alguien en medio nuestro que necesita pedirle perdón a Dios con todo y necesita comenzar una vida nueva, te adoro a póngase de ti. venga aquí al frente, vamos a orar por usted. Si hay algún hermano o hermana que necesita reconciliarse, Todas mis que no ha estado caminando bien, te alabo. venga y vamos a orar por usted. No me voy a extender mucho, solo voy a hacer una vez más esta llamada. Mi adoración. ¿Hay alguien que le quiere pedir perdón al Señor? Levántese y venga aquí al frente, vamos a orar. Si no hay nadie, hermanos, les pido que se pongan en pie y que se tome de la mano con el hermano o la hermana que tiene a su lado. Doy mi corazón. Y como iglesia hagamos esta oración. Yo vivo Digámosle a Dios para ti. que queremos honrarle. En cada palpitar, Padre nuestro que estás en los cielos, hay aliento en mí. esta noche, Señor, te pido por esta iglesia, Dios, por cada uno de los hermanos y hermanas, Hoy te rindo mi por los jóvenes, ser. por las Te doy señoritas, mi corazón. por las niñas y Yo los niños. Yo vivo Permite que esta iglesia para ti. te honremos a ti En cada día, cada Señor. Te palpitar, honremos mientras en todas las hay áreas, Dios aliento en mío. mí. Señor, toma Dios, nuestra vida. haz tu obra en Queremos mí. honrarte Hoy te rindo como iglesia, mi ser. como tus Te hijos, doy mi corazón. como familia. Queremos honrarte, Señor. En el nombre de Jesús. Te pido por ese hermano, esa hermana que está a mi lado. Bendice a su familia. Bendice a su familia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor, hermano. Dele gracias a Dios, mi hermana. El Señor ha escuchado su oración. El Señor atiende su oración. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Recibe el honor y recibe la gloria. Aleluya. En cada